Estudiantes de la maestría de la Universidad José Vasconcelos, mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula introductoria en torno a la materia Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación. En razón de ello, comparto con ustedes que durante este curso prácticamente abordaremos 13 ejes temáticos que considero de relevancia, servirán para fortalecer sus conocimientos en materia de derechos humanos, en materia de tratados internacionales y, como su nombre indica de la asignatura, su aplicación. Para tal efecto es importante mencionar que en un primer momento hablaremos acerca de la teoría tridimensional de los derechos humanos, y esto lo que implica es que como estudiantes del derecho debemos de tener en consideración a la hora de estudiar a los derechos humanos tres dimensiones. Una dimensión histórica que nos refiere que los derechos humanos son una construcción social que se encuentran en constante movimiento. Una dimensión axiológica que nos alude a que los derechos humanos deben de estudiarse desde una perspectiva axiológica, desde una perspectiva de los valores, y finalmente estudiar a los derechos humanos desde una perspectiva eminentemente jurídica, que es la que comúnmente estudiamos. Seguidamente hablaremos acerca del reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos. Esto es, a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, ha quedado establecido que los derechos humanos están reconocidos en el texto constitucional, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que para el efecto implica remitirnos como fuente al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Seguidamente hablaremos acerca de las restricciones y limitaciones existentes a los derechos humanos. Como bien sabemos, el goce de los derechos humanos no es absoluto. No gozamos de manera absoluta de los derechos humanos, de tal manera que es importante advertir que los derechos humanos pueden ser restringidos o suspendidos en términos del 29 constitucional, o en su defecto cuando todos y cada uno de nosotros no nos ajustamos a esos lineamientos o a esos requerimientos que señala el propio texto constitucional en su parte dogmática. Entonces el Estado puede, a través de actos privativos, a través de actos de molestia, a través de normas de carácter general, y ojo, siempre y cuando la autoridad se ciña a las garantías previstas en la Constitución y en los tratados internacionales, en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C, entonces se justificará esta restricción, esta suspensión, estos límites a los derechos humanos. Hablaremos también durante el curso acerca del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad, entendido por esto el conjunto de disposiciones jurídicas que forman parte ya en la actualidad de nuestro sistema jurídico mexicano, provenientes tanto de la Constitución Política Mexicana como de los tratados internacionales del sistema internacional del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente del sistema interamericano y del sistema universal, que constituyen pues toda esa plataforma jurídica, toda esa plataforma normativa que constituyen una fuente en materia de derechos humanos. También hablaremos acerca de la interpretación conforme y del principio pro persona, cuyo fundamento se encuentra en el artículo primero, párrafo segundo, que refiere que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse acorde a lo que dice el texto constitucional y acorde a lo que establecen los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Hablaremos también acerca del control de convencionalidad difuso ex oficio, que no es otra cosa que la obligación que tienen las autoridades, principalmente jurisdiccionales de nuestro país, de desaplicar o de no aplicar una norma de nuestro derecho interno cuando esa norma de nuestro derecho doméstico contravenga tratados internacionales, cuando se contravenga el derecho internacional de los derechos humanos. También es importante recordar esta figura del parámetro de control de regularidad constitucional y restricción expresa, que fue desarrollada principalmente en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a propósito de eso, pues también mencionar que vamos a estudiar el expediente, la resolución emitida en el expediente vario 912 diagonal 2010, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la interpretación del expediente, con motivo de la interpretación que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso José Radilla Pacheco. En este expediente varios 912/2010 se establecieron los parámetros para el control de convencionalidad difuso ex oficio en México. También haremos una breve relatoría por las principales obligaciones, deberes y principios en materia de derechos humanos, y nos estamos refiriendo a las obligaciones genéricas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a los deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, sujetos todo esto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También haremos un estudio durante este curso de los principales criterios que surgieron a partir de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos recientemente, al resolver los casos Sonpaxle versus México y caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, pues recuerden que la Corte Interamericana ha establecido que el Estado mexicano debe dejar sin efecto el arraigo, considerada esa como una figura preprocesal y violatoria de derechos humanos, y también deberá realizar ajustes en torno a la prisión preventiva y a la prisión preventiva oficiosa. Pues a grosso modo estos temas serán los que estudiaremos durante este curso. Sean pues bienvenidas y bienvenidos.